Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga a todos, un fuerte abrazo, hoy desde la Iglesia Nazareno de Siloé, el Ministerio de Jóvenes, estamos en esta noche con un tema muy lindo y es basado en una pregunta: ¿por qué eres tentado? Y hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a ver por qué a veces se nos presentan tentaciones, y como que esas tentaciones tan suspicaces y tan específicas. Entonces vamos a ver hoy el Señor específicamente qué es lo que nos quiere hablar a través de su palabra. Vamos a descubrir por qué somos tentados y bueno, le animo a que usted se siga conectando ahí en esa noche. Si pueden enviarle el link, compártenselo a amigos o a alguien. Bueno, comparta el link. Si usted puede en esta noche preparar una libreta y un lapicerito para tomar apuntes, hágalo. Es bueno siempre, no comamos cuento, comamos palabra. Usted después de que termine el envío puede ir corroborar lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios también le continúe hablando a través de ella. Entonces, desconéctese, descárguese. Y vamos a conectarnos hoy, vamos a desconectarnos para conectarnos con la palabra de Dios en esta noche. Así que, ¿por qué eres tentado? Entonces quiero que por favor vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos por favor a Santiago, capítulo 1, en el versículo 13, y vamos a ver de qué nos dice el Señor. Y vamos a arrancar con este lindo versículo. Me cierras ahí, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, y prestemos bastante atención ahí. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Ojo con eso. Versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Versículo 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Bueno, Señor, en esta noche leemos tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, Señor. Declaramos tu presencia, Señor, sobre cada lugar, Señor, en cada casa donde se conecten para escuchar esta palabra, Espíritu Santo. Señor, que seas tú hablando a través y de acuerdo a la necesidad de cada corazón, Señor. Háblanos, Señor, por favor, en esta noche, Dios de los cielos. Quita toda preocupación, carga, ansiedad, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Y hoy, papá, declaramos toda nuestra mente y todos nuestros sentidos concentrados, Señor, completamente en tu palabra. Y háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces, primer punto, de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando en Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Entonces dice que cuando seamos tentados, el primer punto que quiero que tengamos acá en cuenta y es que Dios primero no tienta a nadie. O sea, la tentación no viene de parte de Dios. Eso es lo que quiero que entendamos en esta noche. A veces, no, es que Dios me puso, es que Dios me tentó, Dios me puso. No. La misma palabra de Dios lo está diciendo, Dios no tienta a nadie. Entonces la tentación no viene de Dios. Segundo punto. Entonces, si la tentación no viene de Dios, ¿de dónde viene? Si dice, ay, pues mira, pues entonces viene Satanás. Ok. En el versículo 14 dice lo siguiente: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. En la otra versión, en la Reina Valera, dice que viene nuestra concupiscencia. Esa palabra me cuesta un poquito. Viene de un señor que llama concu. Entonces, ¿pero qué es la concupiscencia? Son los malos deseos. Esa es la concupiscencia. Son los malos deseos. De ahí es que Satanás se agarra para colocarnos las cascajitas llamadas
tentación. Tentación así como este rico y delicioso postre que me trajeron, que no les puedo compartir. Entonces, y no es que Satanás coloque algo en nosotros, no es que Satanás haga algo para... No, sencillamente ya esos malos deseos se están morando en nuestros corazones. Lo que hace sencillamente Satanás es seducir, colocar la cascarita, colocar ese delicioso postre para seducir, arrastrar y activar esos malos deseos. Entonces, y vamos por ahí rápidamente a Juan capítulo 12, versículo 6, y vamos a ver un claro ejemplo. Por favor, no pierdan Santiago capítulo 1, vamos a seguir ahí todavía en esta partecita. Juan capítulo 12, versículo 6, ¿qué dice? Juan 12, 6 dice: no es que a Judas le importaran los pobres en verdad, era un ladrón. Entonces, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Entonces, ¿quién era Judas? Un ladrón. Y el encargo que le colocaba a Jesús en el ministerio era ser el administrador, o sea, el tesorero del dinero de los discípulos, nada más ni nada menos. ¿Y será que Jesús no sabía que Judas era ladrón? Claro que sí. Entonces, él lo que hacía era robar una parte para él. Entonces, y Satanás también sabía que Judas era ambicioso, era un avaro por el dinero. Y Satanás lo tentó con unas monedas. Satanás lo tentó con unas monedas. Y como sabe que él era ambicioso, pues fácilmente cayó en la tentación, ¿no es cierto? Porque él entregó a Jesús a cambio de ¿qué? A cambio de dinero. Y cayó en la tentación, ¿por qué? Porque Judas amaba más al dinero de lo que amaba al Señor. Entonces, y ahí en Santiago capítulo 1, en el versículo 15, miren lo que leímos. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, están ya esos malos deseos que moran en nuestro corazón. Pero Satanás, quien es el que presenta la tentación, si la persona se deja seducir y arrastrar por la tentación, ¿cuál va a ser la consecuencia? El pecado. Y si deja que ese pecado continúe y crezca, ¿cuál va a ser el resultado? La muerte, que le está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es como una cadena. Entonces, malos deseos, tentación, si te dejas seducir, entonces el pecado, y si deja que eso crezca, pues la muerte. Y va a una muerte espiritual. Entonces, Satanás tienta con lo que sabe que nos produce placer. ¿No es cierto? Porque Satanás no va a tentar con algo que sabe que no nos va a hacer ni cosquillas. No, Satanás tienta con lo que sabe que nos gusta, con lo que sabe que genera ese placer. ¿Por qué no tiende a los cristianos con la oración? A cuando dice, uy, me da un placer la oración. Porque en vez de ir a orar, prefieres quedarte durmiendo, porque te da mucho más placer quedarte durmiendo. Porque te gusta mucho más quedarte, imagínense estas mañanas tan frías, ¿sí o no? Usted dice, no, más rico la camita, está calientica, deliciosa para salirse de la cama con ese frío tan tremendo en la mañana. Pues, ¿qué te genera más placer, levantarte o quedarte durmiendo? Entonces, por ejemplo, a una persona obesa que le presenten un rico y delicioso postre, tentación para una persona que tenga problemas alimenticios. A un hombre adúltero, ¿con qué lo va a tentar Satanás? Pues con mujeres. Y le presenta a las mujeres así, como tal cual como le gusta. Esto va para los que tienen, para los novios. ¿Cuál va a ser la tentación? Pues Satanás va a ser muy propicio para presentarles esos momentos que estén a solas,
esos momentos donde puedan, donde una de las dos personas puede decir, ay, pues, al fin y al cabo nos vamos a casar. Pues tener relaciones sexuales a todos pues va a lo mismo. Yo hace unos días escuché a un pastor de jóvenes que Dios lo usa muy bonito y contaba que un caso de una pareja de novios que estaba ya con planes de matrimonio y todo, y esto le dijo este personaje a ella: pues tengamos relaciones sexuales que al fin y al cabo nos vamos a casar. Pues ella muy obedientemente accedió, y después de tener relaciones sexuales él ya no le volvió a hablar más de matrimonio. Entonces ojo con eso. Porque si, ¿sabes? Detrás de cada tentación, y pongo aquí el postrecito, siempre detrás de una tentación hay un pecado. Siempre, siempre, siempre. Tenga eso presente. Siempre detrás de una tentación siempre hay un pecado. Siempre detrás de algo que te genera placer y tú sabes que esos deseos no son buenos, siempre hay un pecado. Importantísimo el siguiente punto que vamos a ver es, ojo, con qué estamos alimentando nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos. Y vamos aquí a Génesis capítulo 3, versículo 1. Entonces vamos a Génesis, el capítulo 3. Y vamos a ver un ejemplo con Eva, con la bendita Eva. Entonces, Génesis capítulo 3 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Versículo 5. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio, ojo, porque primero dice que la serpiente le dijo a la mujer, o sea, ella empezó a escuchar a la serpiente. Y acá en el versículo 6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y él también comió. Entonces, miremos lo primero, y es: la serpiente le habla a la mujer y la mujer presta su oído y escucha a la serpiente. Después de escucharla, dice: no, pero ese árbol. La serpiente empieza a hablarle y a seducirla a través de las palabras, y empieza a presentarle el árbol que tenía prohibido tocar y comer. Y le dice: no, pero mira que el árbol es bueno, es hermoso, y además lo que les puede ofrecer, los beneficios que les puede ofrecer esto. Cuando ella empieza a escuchar a la serpiente, luego voltea a mirar al árbol y dice: pues sí, ¿no? Ese árbol está atractivo, se ve delicioso para comer, y además lo que me puede dar, sabiduría. Entonces, cuando ella dice que ya va así en la TLA, en la traducción lenguaje actual, me gusta porque dice que la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se le antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Entonces ella primero escuchó, ella luego vio, y lo que escuchó y vio luego lo llevó al pensamiento, donde ella empieza a imaginar y empieza a deleitarse comiéndose el fruto de ese árbol, y empieza a imaginarlo, y lo que ella imagina y lo que ella llevó a su mente luego lo termina ejecutando en una acción y termina comiéndose el fruto. Y de ahí para allá pues ya todos sabemos lo que sucedió y que las consecuencias las sufrimos hasta hoy. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 22.
Esté pendiente porque aquí vamos a leer Biblia. Capítulo 6, versículo 22. Y miren lo que el Señor habla de los sentidos. Capítulo 6, versículo 22, y la palabra de Dios dice: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. ¿Qué me quiere decir esto en conclusión? Es que todo lo que están viendo nuestros ojos está determinando si somos luz o somos oscuridad, si nuestro cuerpo es luz o es oscuridad. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que nos hemos sido llamados a ser ¿qué? Luz y sal. Entonces, el resultado de lo que vemos es que nuestro cuerpo va a estar lleno de luz o va a estar lleno de oscuridad. Entonces, ¿por qué si siempre el árbol había estado ahí en el Edén? Siempre había estado ahí porque Eva no lo había visto de esa forma en como lo vio después de que escuchó a la serpiente. ¿Por qué si siempre habían estado las benditas manzanas ahí colgando? ¿Por qué si siempre el bendito árbol había estado ahí? Ella nunca lo vio con ese atractivo. Ella nunca tuvo un pensamiento con ese árbol. Ella nunca codició lo que codició en ese momento. ¿Por qué? Si siempre había estado ahí. Solo fue hasta que escuchó a la serpiente. Entonces, y aquí hay algo que se me coloca en mi corazón, y es que todo lo que oímos y todo lo que estamos escuchando y todo lo que estamos viendo trae una activación de buenos o de malos deseos. Y ojo con esto, porque es que todo el tiempo nosotros estamos siendo bombardeados por todas partes, con sonidos, estamos bombardeados con imágenes todo el tiempo, y todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos escuchando activan buenos o malos deseos en nuestras vidas. Entonces, una pregunta acá, otra pregunta: ¿lo que estás viendo y escuchando está edificando a tu vida? A los jóvenes que les encantan, que les gustan esos juegos en línea, la mayoría de esos, hay juegos en línea que es de matarse los unos a los otros. Ese es el super juego, mejor dicho, de la vida, y es en línea y con gente de otro país y toda la cosa, y eso es ahí pues que se posetean, y eso no comen, ni beben, ni respiran si es posible, y están ahí todo el tiempo. ¿Y cuál es la esencia? Matar. Esa es la esencia del superjuego ese. Y ya, porque no hay nada más. La pregunta es: ¿qué tanto está edificando eso tu vida? ¿Realmente eso está sumando a tu vida? Y el tiempo que se le dedica a eso es el mismo tiempo que le estamos dedicando a Dios. ¿Cuál es el beneficio que te ofrece algo así? Y lo digo porque sucedió que en plena cuarentena, pues yo no soy novelera, pero terminé viendo una novela poco productiva, poco edificante para mi vida, y el Señor me dio este versículo. Entonces, no les hablo porque sí, sino que les hablo con conocimiento de causa. Entonces, porque el Señor me dio este texto en Mateo 6:22, donde era una novela donde solo había guerra, odios, venganza, inmoralidad, bueno, todo lo malo habido y por haber. Entonces, el Señor me dio este versículo porque empecé a ver esa novela y el Señor me dio este versículo y me lo confirmó además, ¿no? O sea, me lo dio por la mañana y luego por la tarde vuelve y me lo da como que, y yo, cuidadito se sienta en la noche a ver esa novela otra vez. Me dijo: Julie Marian, porque es que yo te he puesto para que tú seas luz y no para que seas tiniebla. Porque cuando el Señor me da este versículo fue confrontante y yo, wow, es cierto. Es cierto, porque todo lo que nosotros veamos, todo lo que nuestros ojos estén viendo, determina si estamos llenos de luz o oscuridad, porque de eso nos estamos llenando. Eso es como una fuente que nos llenamos. ¿Y de qué nos estamos llenando?
Porque nadie puede estar bebiendo de dos fuentes, como dice la palabra de Dios. O bebes de una fuente dulce o bebes de una fuente salada, pero no podemos estar ahí entre las dos fuentes. El Señor más bien nos invita, como dice en Filipenses 4:8, pensar en todo lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Entonces, ¿con qué estamos alimentando nuestros sentidos? ¿Cierto? Porque si todo el tiempo estuvo el árbol ahí con las benditas manzanas ahí, ¿por qué Eva nunca, ellos vieron de la forma en que vieron el árbol como lo vieron en ese momento? Solamente hasta que escucharon la serpiente. Solamente cuando lo que escucharon llevaron a ver al árbol de una forma diferente. Y eso que escucharon y vieron lo llevaron a su pensamiento y a su imaginación. Y eso que pensaron y vieron lo llevaron a la acción. Y eso que llevaron a la acción tuvo unas consecuencias. Entonces, recordemos que el primer punto es que Dios no tienta a nadie. Segundo, la tentación viene por nuestra concupiscencia, o sea, por nuestros malos deseos, que son alimentados a través de nuestros sentidos. Por eso, ojo con lo que estamos viendo y escuchando. Y también que cuando se presenta la tentación, si cedemos a la tentación, se termina en pecado. Y si permitimos que el pecado crezca, se termina en una muerte espiritual. Pero entonces, bueno, ¿qué hacemos para poder trabajar en esa parte? ¿O qué puedo hacer para resistir la tentación? Muy sencillo. Haciendo lo que Jesús hizo, porque hasta Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado. Y eso está en Mateo capítulo 4, y se lo voy a resumir un poco. Y es que en Mateo 4 dice que las piedras, Satanás tentó a Jesús y le presenta la siguiente. Jesús venía de un tiempo ayuno de 40 días, 40 noches. O sea, hambre era lo que tenía Jesús. Y después de un largo tiempo en ayuno, pues Jesús obviamente iba a estar un poco cansado y agotado y tal vez querer sentarse un buen momento y comerse un delicioso plato, un delicioso postre como este. Pero la tentación que le pone Satanás es primero, bueno, pues mijo, haga que las piedras se conviertan en pan, usted puede hacerlo. Pero Jesucristo, ¿qué le respondió? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No contento con eso, como Jesús no cayó en esa tentación, entonces lo llevó a otra tentación. Y lo lleva a la parte alta del templo y le dice que se lance, que los ángeles lo van a coger. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y no contento con esto, Satanás le presenta otro motivo para otra tentación y lo lleva a un monte alto y le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de que lo adoren. Pero ¿qué le responde el Señor? Escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enfocado en agradar al Padre. No deseaba la opinión de Satanás, no le importaba su opinión. Tampoco tenía miedo de perder su aprobación. Porque ahorita si algo sucede, y es que a veces estamos muy fijados en la aprobación de la gente, en el que dirán, en cuántos likes van a dar, en cuántos me gusta, cuántas personas van a ver, ¿no es cierto? Y todo el tiempo, y eso se ha vuelto como una tendencia. Y es que en aprobación, hacer para agradar a los demás. Jesús no le importó eso. Él estaba enfocado en agradar al Padre. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 13, ¿qué dice? Mateo capítulo 6, versículo 13. Y vamos a ver entonces qué debemos hacer. Bueno, antes de ir ahí, vamos primeramente a Mateo capítulo 27, versículo 46. Y ya vamos a ir cerrando.
Mateo capítulo 27, versículo 46. Miremos cuál es la consecuencia y de la gravedad de cuando alguien no le presta atención, cuando se presentan las tentaciones. Y creemos que dicen, no, yo, ups, eso van conmigo por mí. Como cuando alguien toma la decisión y dice, listo, ya, no voy a seguir consumiendo drogas y me aparto. Pero quiere seguir teniendo una relación de amigos con personas que saben que consumen droga y que de pronto fueron esas personas que lo llevaron a tomar esa decisión. Es como jugar con fuego, es como jugar con candela. Porque quieras o no, vas a volver a lo mismo, vas a volver a caer. Entonces, si no le prestamos atención, la palabra de Dios dice que todo esto va a llevar a una muerte espiritual. Y miremos esto acá, lo que dice en Mateo capítulo 27, versículo 46. Desde 45, y está hablando aquí de la muerte de Jesús. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, dice que él estaba tan angustiado que él sudaba y caían gotas de sangre. Porque él sabía lo que le iba a suceder, él sabía por todo lo que iba a pasar. Y él oraba y sudaba gotas, y caían gotas de sangre. Pero cuando leyendo esto, lo que más le dolía a Jesús y su peor angustia y su más grande dolor, el más grande dolor que Jesús sentía en ese momento, es porque iba a ser separado de su Padre. Era Jesús llevando todos los pecados de toda una humanidad encima, y el pecado iba a llevarlo a separarse de su Padre. Y eso es lo que sucede cuando se cede a la tentación y permitimos que el pecado crezca. Y es que lo que Satanás busca es eso, es separarnos de nuestro Padre, es separarnos de Él, porque lo que Él busca es destruir la vida de las personas. Lo que Él busca, esas son las obras de Satanás, robar, matar, y eso es lo que quiere Satanás. Por eso presenta tantas tentaciones de alguna otra forma, de las miles de formas, por todas partes nos bombardea, pero Él nos seduce con lo que sabe que nos genera placer. Y ¿qué tenemos que hacer? Las tentaciones el Señor no nos las va a quitar. Tengamos en claro esto, no nos las va a quitar. No nos va a quitar las tentaciones, pero sí necesitamos hacer lo siguiente. Y está en Mateo capítulo 6, versículo 13. Y es cuando Jesús le está enseñando a orar a sus discípulos y están orando el Padre Nuestro. Y dice en el versículo 13, no permitas que seamos ante la tentación, sino que rescátanos del maligno. Y la clave está en ¿qué? En permanecer en la oración. La clave está en permanecer en la palabra de Dios. Dios no nos quitará las tentaciones, pero sí nos guardará de las tentaciones. Salmo 103, capítulo 103, versículo 1, cuando el salmista dice, bendecí, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. A veces no queremos tal vez orar, pero nosotros tenemos que obligar nuestra carne, tenemos que obligar a nuestra alma a bendecir el nombre de Dios. Tenemos que obligar a nuestra carne y a nuestra alma a levantarnos a orar. Y más en estos momentos, con todo lo que está sucediendo, más estamos bombardeados, porque cuando la gente está guardada, está dentro de su casa, y ahorita
más las personas estamos mucho más conectadas y familiarizadas con el tema de las redes y todo. Y por ahí hay una facilidad donde se presentan con mucha facilidad muchísimas tentaciones. Entonces, por eso necesitamos y la importancia de permanecer en la oración, porque Satanás está bombardeando la mente, está trabajando con los pensamientos, está susurrándonos como esa serpiente cosas a nuestros oídos y llevando todo eso a nuestra mente. Entonces nos toca obligar a nuestra carne y a nuestra alma. Y miremos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y por qué la importancia de permanecer en la oración. Porque miren, tal vez con esa cuarentena muchos cristianos se han dedicado a dormir, a comer y a no hacer más nada, como dice la canción. Pero miren lo que dice acá, lo que hace el enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, él no duerme. Él no duerme porque él anda buscando presas, desesperado, con mucha hambre. Y el Señor dice: estén alerta. Y esto es un llamado de atención para nosotros como iglesia. A los jóvenes les hablo hoy en el nombre de Jesús. Hay que estar alerta, hay que permanecer en la oración. Es que no se trata de lo que nos guste, no se trata de que si nos da placer orar. Es que necesitamos la oración. Si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros no lo necesitamos? ¿Cuánto más nosotros no dependemos de tener esa relación con Dios, de estar en la oración, de permanecer en la oración? Y la tentación no se presenta de vez en cuando. Dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, todos los días nos está presentando tentaciones, todos los días. Y un día que no oremos es un día como David, todo el tiempo en la guerra con su equipo, con su gente en la guerra. Y por un día que decidió quedarse descansando, guardado en su casa, todos sabemos lo que sucedió con Betsabé. Cayó en un adulterio, en asesinato y todas las consecuencias que trajeron tan terribles para su casa, para su familia. Por una sola vez que dijo: no va a quedar haciendo lucha. Hoy me va a quedar debajo de las cobijas, no va a hacer nada. Y por una sola vez que decidió no ir a la guerra, mientras que toda su gente estaba en guerra, todo lo que sucedió. Por eso debemos estar alerta. No es tiempo para dormir, es tiempo para orar, es tiempo para velar, es tiempo donde tenemos que estar en alerta. Porque Satanás no duerme, él está observando nuestras palabras, él está observando nuestras acciones, y así sabrá qué es lo que más nos produce placer para presentarnos esas tentaciones, para querernos seducir y para querernos arrastrar. Y Mateo 6:6, que es un versículo que me gusta muchísimo. Mateo capítulo 6. Y con eso ya vamos cerrando. Mateo 6:6. Dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, necesitamos estar alerta. ¿En dónde? En nuestro lugar secreto. Ahí es donde necesitamos morar nosotros, en nuestro lugar secreto. Necesitamos pagar el precio en el lugar secreto. Y sabemos que mientras que estemos pagando el precio en el lugar secreto, siempre el Señor nos va a dar la victoria ante cualquier situación, ante cualquier tentación. Cuando permanecemos en oración, 1, Dios nos guarda de caer en la tentación. Y 2, nos mostrará también la salida. Y esto lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: porque cuando seamos tentados, Dios nos mostrará la salida. O sea,
permanecer en la oración nos guarda la tentación y nos mostrará la salida. Amén. Entonces, eso quería compartirles hoy, es lo que el Señor ha colocado en mi corazón para compartirles en esta noche, de que debemos estar y permanecer en la oración. Hay mucha gente que tomó en serio la cuarentena, comiendo, durmiendo y no haciendo más nada. ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué tanta cosa? Dime qué tanto estás orando y yo te diré también. Porque es tan fácil seducirnos con otras cosas para que no estemos orando. Porque no se trata de que si orar nos genera placer, se trata de que como hijos de Dios necesitamos permanecer en la oración. Y como está diciendo en 1 Pedro 5:8, que debemos estar alerta porque Él anda como un león rugiente. Y Él lo que más busca es que terminemos separados del Padre. Y es ahí donde nosotros debemos permanecer y resistir. Que con solo pensarlo, así como Jesús cuando estaba en Getsemaní, que con solo pensarlo le daba una angustia y había un dolor tan grande en el corazón de Jesús de pensar que iba a ser separado de su Padre a causa de todos los pecados que iba a llevar encima, y no porque los cometió, sino por amor a nosotros, para salvarnos. Entonces, que con solo pensar que podamos estar separados del Padre, más rápido doblemos esas rodillas y terminemos y permanezcamos en la oración. Entonces, hoy les animo en esta noche que si has venido a la oración, es un momento para entonces doblar más rápido rodillas. A veces no queremos orar, a veces a mí también me pasaba y a mí también me pasa. A veces no queremos orar, pero cuando entre menos quiero orar, yo más rápido me pongo a orar. Entonces, en esta noche les animo, vamos a orar y bueno, que sea Dios y que siga hablando a nuestras vidas con esta palabra. Amado Señor, te amo, muchísimas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios de la gloria, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es luz y es lámpara, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios de la gloria, Señor, porque tú nos edificas, Señor, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios de los cielos, Señor, que tú actives, Señor, la oración aún más, Señor, a un nivel mayor en nuestras vidas, Señor. Que tú coloques, Señor, que tú inquietes los corazones de cada persona, Señor, que esté conectado en esta noche o que escuche esta palabra, Señor. Que tú actives, Señor, la oración, Señor, en la vida de cada persona, de cada familia, en el nombre de Jesús. Porque tú hoy en esta noche, Señor, nos estás hablando a través de tu palabra, que estemos alerta. Debemos estar alerta, Señor, pero debemos permanecer en la oración, porque tú prometes, Señor, guardarnos de la tentación. Guardarnos de no caer en la tentación, pero también promete, Señor, desde los cielos, Señor, que cuando venga la tentación tú nos mostrarás, Señor, la salida, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel con tus hijos, amados Dios de los cielos, Señor. Gracias porque tú eres nuestro escudo, Señor. Gracias porque el enemigo no duerme, pero tampoco duerme el que nos cuida, Dios de la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres escudo alrededor de cada uno de nosotros, Dios de la gloria. Y hoy te ruego en el nombre de Jesús, que si alguna persona mengua en la oración, o tal vez, Señor, ni siquiera esté orando, hoy te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, para que tú coloques un espíritu de oración sobre esta persona, Dios de los cielos. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús, Dios de la gloria. Porque graves y terribles son las consecuencias, Señor, de una persona, Señor, que cede a la tentación y que permite que el pecado crezca, Señor. Porque tu palabra está diciendo, Señor, que da luz a la muerte. Dios guarda, Señor. Dios guarda a cada persona, Señor, que está escuchando esta palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios de los cielos, Señor. Por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti, Señor, como iglesia, como tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Que seamos como Jesús, como tu Hijo amado, Dios de la gloria, Señor. Que siempre no le importaba perder la aprobación de nadie. No le importaba, Señor, en el nombre de Jesús, aprobaciones de nadie, Señor. Él siempre estaba enfocado, estaba en ti, Señor. Él siempre estaba buscando era cómo agradarte a ti, Señor. Él siempre estaba queriendo hacer tu voluntad, Dios de los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Jesús, Dios de los cielos. Que nuestros ojos, Señor,
Dios de los cielos, que si estamos alimentando nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, de cosas, Dios de la gloria, Señor, que a ti no te agradan, Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que, por favor, Señor, seas tú mostrándonos, Señor, Dios de los cielos, y que nos apartemos de todo lo que está desagradándote, Señor, que todo lo que está impidiendo avanzar, Señor, en nuestra vida espiritual, quítalo en el nombre de Jesús, Dios de los cielos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque tú nos has llamado a hacer luz, Señor, a hacer sal en medio de la oscuridad, a hacer luz en medio de tanta tiniebla, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a, como tu iglesia, Señor, a marcar la diferencia, Señor, de los cielos. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Muchas gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Muchas gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque si hoy podemos estar de pie, es gracias a tu misericordia y a tu fidelidad. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mañana los esperamos en nuestro servicio en vivo a las 8 de la mañana también. Conéctese. No permita que nada lo distraiga, que nada lo desconecte. Estamos siempre conectados con la palabra de Dios. El próximo sábado vamos a continuar con esta temática. Vamos a ver el proceso de el proceso de santificación el próximo sábado. Entonces el próximo sábado estaremos por acá también a las 7 de la noche. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que estén bien y que pasen una linda noche.